Que tu nombre, Señor, está sobre todo nombre, porque podemos confiar en ti y en tu palabra, Señor, porque tú nos has mostrado tu bondad, Señor, y tu bendición para con nosotros de muchas y de innumerables maneras, Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú nos has rescatado, Señor, de ese mundo en el cual vivíamos, Padre, mundo de oscuridad, Señor, de ignorancia. Gracias a ti, Señor, y a tu bondad, tú nos has quitado de ahí, Señor, y te damos gracias. Bendecimos tu nombre nuevamente, Señor. Y agradecemos también la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que habita en cada uno de tus hijos, Señor, en cada uno de nosotros. Espíritu de poder, Espíritu, Señor, de verdad, para que nos vaya dirigiendo, Señor, para que nos vaya conduciendo a toda verdad, Padre, para que podamos descubrir, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a todos mis hermanos, a cada uno conforme a tu palabra, Señor. Háblale tú a cada uno conforme a su necesidad y a tus propósitos, Señor. Y nuevamente te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias te damos. Bendice esta reunión, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos, nuevamente buenas noches. Gracias por venir a la reunión de hoy. Estamos con la lección número 4 y vamos a ir al material. Como les decía hace un rato, es un material relativamente corto. Son 4 pasajes de un solo libro. Habrán visto que se trata del libro de Job, un libro muy interesante, poco leído, pero con bastantes instrucciones, con bastante rico en todo lo que dice, sobre todo para este tema del enemigo, de qué manera ataca y todas estas cosas que vamos a ver, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla acá para poder ver el material y poder desarrollarlo. Listo. Vamos primero. Perdón un ratito, por favor. Hermano Juan, ¿me estás escuchando? Sí, le escucho, hermano. Ya, ahora sí. Listo. Mi internet se corta, se engancha y aquí está. Ah, ya está un poco irregular. Sí, Ya, hermano. Vamos a ver acá un poquito bueno, más entonces. le comento, hermano Mario, Sí. por qué razón estoy usando barbijo. Porque la ciudad que está al frente de mi ciudad, la otra provincia, está con incendios. O sea, se está Ah, incendiando. Y, este, se arrasó mucho bosque, mucho campo, y bueno, todas las provincias de mi país fueron a ayudarlo, ¿no? Hasta Brasil vinieron a ayudarlo. Está todo en internet, pueden poner incendio en Corrientes, Argentina, y van a ver la magnitud del incendio que está siendo ocasionado. Y el viento trae de la otra provincia para mi país, o sea, para entiendo. Resistencia, Ajá. donde yo vivo, trae el humo. Por eso estoy con este Ah, barbijo, entiendo, que hermano, entiendo. inclusive el humo llegó hasta Asunción, Paraguay. O sea, está haciendo estrago el humo en toda esta zona, el norte de Argentina. Ya, hermano. Vamos a seguir orando entonces para que esos incendios por fin terminen, porque ya hace tiempo están, ¿no? Che, Bien, bien, hermano. Vamos a eh, comenzar. Sí. quería decir que este incendio, más allá de que algunos lo están haciendo agrede, también es un juicio de Dios por el tema de que Argentina aprobó la ley del Ah, aborto, pero en esa provincia exactamente Corrientes, quiero decirlo, adoran a la muerte, literalmente a la muerte, y adoran a un demonio que se llama Luchito Gil también, y a los bandas, la secta de Brasil, ¿no? Que hacen sacrificio de bebé, matan a bebé en el río, o sea, no es por casualidad este incendio que ha venido con gran ímpetu sobre la provincia. entiendo, hermano. Entiendo. Justamente Y vamos a con ver que en la no se clase de hoy. imaginen, hermano Mario, Sí, sí, hermano. Sí, justamente vamos a aprender la clase de hoy que también Satanás ataca de esa manera. Bien, vamos a comenzar la clase. El primer pasaje a leer es Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y como siempre hacemos, vamos a ir marcando, perdón,
¿Podría el aumentar pasaje. un poquito la imagen? A ver, un poquito más. Ahí, Ahí está bien. ya está. Listo. Entonces vamos leyendo acá. Leo el primer pasaje, que el versículo 1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces estábamos buscando cualquier referencia a Job. ¿En dónde marcaríamos acá? En el versículo 1. Job, uso, Job. no, Job. Acá, este Job de acá, ¿no? Muy bien. A ver, el versículo 2, ¿algún voluntario? Nacieron 7 hijos y 3 hijas. Muy bien. ¿Qué marcamos? Nada. Le, Este pronombre le, Le. ¿no? Porque Le. este le es Job. Bien. En el versículo 3, dice, su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel ¿ah? hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Muy bien. ¿Dónde Aquel, marcamos? aquel, Aquel es acá, ¿no? Aquel de acá. Y también este su que está en el comienzo del versículo 3, ¿no? sí, también, sí. Y podemos ir viendo un poquito qué nos habla acá de Job. O sea, ¿era un hombre pobre? ¿Era un hombre rico? Rico. Muy Era un rico. hombre inmensamente rico, ¿no? Con todo esto que tenía acá. Bien, versículo 4. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Muy bien. ¿Qué marcamos acá? Sus, Este pronombre sus, ¿no? Sus Porque hijos. está hablando de Job. Sus. ¿Tenía hijos? ¿Cuántos hijos tenía Job? 10, 10, ¿no? El versículo 2 nos dice que eran 7 hijos y 3 hijas. Y este versículo 4 nos dice que tenían esta costumbre de hacer banquete, comer. O sea, como que se llevaban bien estos hermanos, ¿no? Digamos con el versículo 5. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Bien, ahora marquemos. Job. Job. En la primera, Job que en está la primera comiendo. línea. Esto de acá, muy bien. De allí, Y levantándose, levantándose, muy bien. ofrecía. Ofrecía no, porque se refiere a él mismo que está acá Claro. en el verbo levantarse, ¿no? Porque Job decía, Ajá. sí. Y Quizá mis. Este mis también es un pronombre de Job, ¿no? ya, quizá mis. Ahí está. Ella pecado y maldecido a Dios en sus corazones, ¿no? Muy bien. En esta última parte, ¿qué podríamos nosotros deducir de Job? Un hombre, sí, hermano. Hombre rico. Muy bien, era un hombre rico, tenía una hacienda enorme. Y recordaba del mal que hacían sus hijos. Muy bien. ¿De qué estaba preocupado él, loco? ¿Qué preocupación tendría, digamos, no? De que hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Muy bien. Sus hijos. Tenía una preocupación por sus hijos, ¿no? Esta preocupación lo llevaba pues a hacer estos ofrecimientos, estos holocaustos, porque podemos ver que había una ocasión en la cual esos hijos podían pecar. ¿Qué ocasión era esa? Cuando se reunían en el banquete. Muy bien, cuando se reúnan en el banquete y dicen pues que podían a comer y a beber, ¿no? Entonces, podemos ver que este es un hombre preocupado por su familia, por sus hijos. El hecho de que hable de que ofrecía holocaustos, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el holocausto se ofrecía con qué objeto. Un animal. Muy bien, ¿para pedir qué? Perdón de los pecados. Perdón de pecados. ¿No? El judío iba pues con su animalito, con su oveja y
la sacrificaba para pedir perdón de pecados, ¿no? En nuestro tiempo, ¿qué vendría a ser esto? ¿Cómo vendría a ser comparado ahora? Ahora confesamos nuestros pecados ante Dios a través de la oración. Muy bien, cuando entramos a la presencia del Señor con oraciones, es como si estuviéramos yendo a estas ofrendas. Es Ajá. nuestra vida la que estamos trayendo, ¿no? Entonces, nos habla pues de esa actitud de las personas de ir a pedir en oración por quienes. Con nuestra familia, principalmente. Por nuestra familia, por Nuestra nuestros familia. hijos, así es. En este caso, por los hijos, ¿no? Sí. Bien, entendiendo este concepto, esta historia, ¿no? También podemos, digamos, añadir algo más, que este libro de Job, en realidad es el libro más antiguo de todos, lo que hay en la Biblia. Tenemos que entender también que Job es un personaje real, con nombre, ¿no? Hay muchas personas que han leído esto lo consideran una historia ficticia, pero realmente no es una historia ficticia, es un ser que es humano que vivió de verdad en ese tiempo, y todo lo que se narra acá es un asunto que ha sucedido así, tal como dice, ¿no? Amén. Amén. Bien, entonces vamos a ver las preguntas. La pregunta 1 dice, ¿cómo se describe el carácter de Job en el versículo 1? Era recto, intachable. Muy bien. Sí. Temeroso de Dios. Muy bien, ¿cuántas características nos muestra el versículo 1? 4, hermano. 4. Intachable, Primero, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. muy bien, intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Incluso el material habla ahí de que intachable significa íntegro. ¿Y qué cosa quiere decir íntegro? Todo, En todos, en todo. en todos los aspectos de la vida de uno, ¿no? En todo. En el aspecto interior, en el aspecto público, en el que es dentro de casa, en todos los aspectos él era de un mismo sentir. Esa era la característica de él, ¿no? Bien. La pregunta 2, esta pregunta es un poco más difícil de responder. Dice, ¿qué aprendiste acerca de Job como persona en este pasaje? Obviamente tiene que ver con lo que hemos respondido hace un momento. Pero ¿qué más hay ahí? Primero tendríamos que ver. Sí, hermano. Yo lo veo en el 5 como un modelo de padre. O sea, Bien. para aquel que tiene hijos, es un modelo de padre en el sentido de que él se preocupa por sus hijos. Hoy en día, en la sociedad moderna, yo veo muchos padres cristianos evangélicos que lo toman muy livianamente el tema de la educación de los hijos, o directamente el varón muchas veces le delega esa responsabilidad a la mujer, ¿no? Porque es machista, porque es orgulloso, y otras veces hay un conformismo. Bueno, que aprenda en cuero propio, dice, ¿no? Y se desliga del pecado que le pueda ocasionar la junta, las amistades, una salida, eso. Muy bien, hermano, es verdad, ¿no? Eso también aprendemos que, primeramente, que era padre de 10 hijos, porque el versículo 2 nos dice que eran 7 hombres y 3 damas. También, por lo que dice el versículo 4, diríamos que estos hijos se llevaban bien o se llevaban mal. Bien. Se llevaban bien, ¿no? Coincidían, comían entre ellos, se invitaban, ¿no? Los hombres a las mujeres y todo lo demás. Eran hermanos que llevaban una familia, digamos, buena, ¿no? Conducida por Job, en este caso, ¿no? Entonces, y como dice el hermano Roberto, también vemos su modelo de padre, que se preocupa por sus hijos, que se preocupa, ahora vamos a ver en la siguiente pregunta, de la relación que tienen sus hijos con Papá. ¿con Con quién? Dios. Con Dios, ¿no? Justamente esa es la pregunta 3. Nos dice acá, ¿cómo era su relación con Dios? En este caso de Job. Era de un acercamiento muy
continuo, y a la vez, porque siempre estaba pendiente, ¿no? De que sus hijos hayan actuado conforme él les había enseñado, Ajá. y, y además esto era de repercusión a la comunidad, ya entrando en esa área, ¿no? Porque podría decir de esa enseñanza que él les había dado a sus hijos. Ajá. Eso es lo que procuraban hasta en las generaciones que pudimos haber alcanzado, ¿no? Desde el mismo saludo a la gente mayor, ¿no? Desde el mismo saludo a los mismos padres, ¿no? Desde que se levantaba uno de la cama, buenos días, papá. Ahora igualito ya se pasó de esa parte, ¿no? Se va Entonces, descuidando, hermano, sí, pues. se va descuidando, se va dejando muy de lado, y entonces vemos lo que vemos en nuestra sociedad. Y Muy todo bien. esto tiene ese engranaje, ¿no? De persona, familia, comunidad, ¿no? Que debieron estar entrelazados, ¿no? Y eso es lo que hizo grandes a las naciones, ¿no? Así A es, las hermano. comunidades. Así es, la persona, el grupo y el conjunto de personas es lo que es una nación. Es decir, las personas están bien, están alimentadas por la palabra del Señor, la nación tendría que manifestar eso. En todo caso, acá nos habla pues de un hombre cuya relación con Dios era muy cercana, muy continua. Justamente esa característica que dice que era temeroso de Dios, quiere decir que él vivía sabiamente, porque la palabra también dice que el temor de Dios es el principio o inicio de ¿qué? La sabiduría. La sabiduría. La sabiduría, así es, ¿no? Vivía sabiamente. Y también, como nos dijo el hermano hace un momentito, es que él no solamente se preocupaba por su propia relación con Dios, ¿no? Sino también por la relación de sus hijos con Dios, buscando primeramente ofrecer estos holocaustos por si ellos hubiesen cometido algún pecado, ¿no? También podemos entender ahí que seguramente que les hablaba, les decía cómo cuidarse de pecado y estas cosas, ¿no? Pero nunca perdía él la supervisión de sus hijos. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente pasaje. Este es un pasaje de acercamiento a la persona de Job en un comienzo, ¿no? ¿Cómo era él cuando se nos comienza a hablar de él? Y su estatus en su comunidad, ¿cómo era? Él dice que era el hombre más grande del Medio Oriente. Muy Versículo bien. 3. Precisamente, ¿no? Aquel hombre, dice, ¿no? Era el más grande de todos los hijos de Oriente. Es decir, era un hombre intrascendente. Trascendente. Claro, es un hombre trascendente, importante, que seguramente tenía mucha riqueza, pero su trascendencia iba más allá que eso. Seguramente era un hombre que conocía la palabra, era sabio, seguramente que lo buscaban para que él decidiera alguna cosa, ¿no? Por eso lo ponen acá como que el más grande de todos los hijos de Oriente. Este era el estatus de este hombre, ¿no? Vamos a continuar ahora con el siguiente pasaje que está en Job, capítulo 1, versículo del 6 al 12. Vamos a marcar cada vez que encontremos Señor, o Dios y Satanás, ¿no? Bien, el versículo 1 dice, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Entonces voy a marcar acá este que dice Señor, Señor, y Satanás. Bien, un poco raro lo que dice, ¿no? Porque eso de que está el Señor y vino también Satanás entre los hijos del Señor. Pero vamos a entender un poquito más esto. El versículo 7, ¿qué nos dice? y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde viene? Entonces Satanás respondió, de recorrer la tierra y de andar por ella. Muy bien, ¿qué marcamos acá? Señor, el Señor, Señor, ajá, y Satanás. Satanás también. Ya está. Otra vez aparece Satanás acá. Y Señor, después al también acá Señor. otra vez Señor, ¿no? Ya está. Ah, bien, ¿hasta acá tienen algún comentario sobre estos dos versículos? Sobre esa relación entre Dios y Satanás.
Hay un diálogo, una conversación. Hay una conversación, sí. Dios le pide que rinda cuenta de qué Eso. estaba haciendo, de dónde venía. Así es. Está allí. Obviamente no está él en comunión con los hijos del Señor que están ahí, pero tiene que rendir cuentas. Y eso es lo que el Señor le está preguntando, ¿no? ¿De dónde vienes? No es porque el Señor no lo supiera, porque Él sabe todo, pero tiene que responder a lo que el Señor le está preguntando, ¿no? ¿Cuál fue su respuesta? La tierra y andar por ella. Muy bien, recorrer la tierra y andar por ella. Sigamos con el versículo 8. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien, marquemos ahí, El Señor Señor. ¿A quién le dijo? a A Satanás. Satanás. Y acá hay un pronombre, este T también es Satanás porque se refiere a él, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Te has fijado, le dice, ¿no? ¿Qué más? ¿En quién se ha fijado? En mí. Siervo. Mí es el Señor, ¿no? Dios. El siervo Job. ¿Hay algo más para marcar? En ninguno como es sobre Dios. la tierra. Acá, Temeroso. acá también está, ¿no? Ah, no, pero este temeroso de Dios es una característica del carácter de Job, ¿no? Sí. Y apartado del mal. Muy bien. Esto es lo que le responde el Señor. Sigamos con el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Muy bien. ¿Qué marcamos ahí? Satanás Satanás. Ajá. y ¿Qué Señor. más? Y Señor. ¿Qué le preguntó? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Acá también hay un Dios acá. Ahí la pregunta, ¿qué significa de balde? La pregunta es, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Solamente cuando tiene cosas, Ya, cuando está lleno de riquezas. muy bien. Es una forma de decir con algún interés en particular. Sí, No desinteresadamente, sino lo contrario, ¿no? Es porque sí. él dice, tiene algún interés de parte de él, privado, digamos, ¿no? Sigamos con el versículo 10. ¿Qué dice? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos? Sus posesiones han aumentado en la tierra. Muy bien. ¿Qué encontramos ahí? Este El tú. tú que es Dios, ¿no? Mm. Muy bien. Acá nos está diciendo qué cosa es lo que ha hecho el Señor, lo que Satanás dice que el Señor ha hecho con Job. Una valla alrededor. Una valla alrededor de él, ¿no? ¿Para qué sirve una valla? Para protegerlo. Para proteger. Protección. Para proteger, ¿no? Una proteger ¿de qué cosa va a proteger, dice? ¿Alrededor de quién está la valla? De Job, Casa, Primero dice de él, o sea, de Job mismo. Después, de la su casa, De su su casa. casa, o sea, los suyos, su esposa, sus hijos, ¿no? ¿Y qué más dice? De todo. De todo lo que todo lo que tiene. tiene. Y por todos lados. O sea, esa es la clase de protección que el Señor puede dar, ¿no? Protegerte por todas partes. A veces nosotros decimos a los hermanos, que el Señor te guarde y te bendiga. Estamos diciéndole eso, ¿no? Que te proteja de esta manera. Ahora, hay una bendición más al final. ¿Cuál es esa bendición? Al final del versículo 10. Bendecido el trabajo de sus Trabajo de sus manos. Muy bien. El Señor ha bendecido, es otra forma de decir, ha prosperado el trabajo de sus manos. Ha hecho que salga bien, que rinda los propósitos para los cuales lo hizo. ¿Y qué pasó con sus posesiones? Han aumentado en la tierra. aumentado. También es una bendición del Señor el haber aumentado las posesiones de este hombre, ¿no? De Job. Bien, sigamos con el versículo 11.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Muy bien. Marcamos ahí. Tu mano y toca, Este de acá también, ¿no? te maldice, Y maldita. tú misma. Este tú de acá también. Ahí está. Y ya vamos viendo cómo trabaja Satanás. Otra vez, ¿qué cosa está tratando de hacer? Ya, Engañar. Daño, discordia. Es verdad que él no puede engañar a Dios porque Dios es imposible de engañar, pero incita Sí. a hacer algo, ¿no? Incluso el mismo Señor lo está incitando. Y el versículo 12, Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. muy bien, marquemos. Señor, el Señor, El Señor, muy bien. Dijo. ¿Y quién le dijo? Satanás, Satanás, Satanás. Todo lo que él tiene está en ¿dónde? en tú, tu tu poder. Tu poder. Muy bien. Y no extiendas tú. tu mano sobre él, ¿no? Y entonces Satanás, ¿qué hizo? salió. De la presencia del Señor. Satanás salió de la presencia de Dios. Nos falta acá un triangulito para ese último señor que está en Ujú. acá. Ya está. Bien. ¿Qué nos dice estos últimos dos versículos? ¿Cuál fue lo que quiso incitar Satanás a Dios ahora? Satanás quería que desconfíe de Dios de Job. Como que lo retó, ¿no? Lo retó Satanás. Es un reto, una forma de incitarlo para que haga ¿qué? Te Para quite que la haga- protección. Muy Le bien. quería decir, Ahora, veamos acá en el versículo 11, ¿qué cosa es lo que le está incitando a la que toque? Todo lo que Lo tiene. Todo lo que material. tiene. Todo lo que tiene, dice, ¿no? Ese es el reto que hace este Satanás, ¿no? Bueno, sabemos que el Señor no puede ser engañado, pero Él accede a este pedido que hace Satanás. Y en el versículo 12, pues, ¿qué hace el Señor? le da poder a Satanás para que haga lo que quiera con lo que Muy tiene bien. Job. Le da el poder, le concede, pero le pone también Un alto ahí. Que no extienda su mano sobre, o sea, no tiene poder sobre la vida de. así es. Dejó. Le da el poder, pero de una manera limitada. No le dice, puedes hacer lo que quieras, sino hasta acá. Eso es lo que notamos también, que el Señor es el que limita ese poder que tiene Satanás, ¿no? Bien, vamos por las preguntas. Dice la pregunta 1, ¿qué aprendiste acerca de Satanás en este pasaje? ¿Dónde lo encontramos a él? Al comienzo. Cerca de Dios, ¿no? Sí, dice ahí que estaba entre los hijos del Señor, ¿no? No de Dios. Se metió por ahí. Entendemos que tenía el acceso para entrar a ese trono. Ahora vamos a ver que ¿está en comunión con los hijos del Señor o no? No. No, él no está en comunión con los hijos del Señor, pero tiene que dar Cuenta. cuentas, igual que los hijos del Señor. Al final todos tenemos que dar cuentas de lo que hacemos al Señor, ¿no? Incluso el Satanás mismo, porque el Señor es el que tiene el poder, ¿no? Sí. Bien. La pregunta 2 dice, ¿qué implica el hecho de que Satanás recorre la tierra y anda por ella en cuanto a su relación con el hombre? ¿Recorrer a qué hace alusión? A recorrer. No, quería decir, hermano Mario, que esa autoridad que tiene el diablo de recorrer la tierra se le dio a Adán. A Adán se le otorgó al diablo esa autoridad de recorrer la tierra.
O sea, Ujú. sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque al cometer el pecado Adán de desobediencia a Dios, ¿sí? Es como si le estuviese dando ese derecho al enemigo para que haga. Por eso la tentación de Jesús dice, todo lo que me fue dado, si me adoras, voy a dar esta nación. Ujú. ¿Cuándo se otorgó esas naciones, esa autoridad sobre esta? ¿Quién se lo otorgó? Adán. De Adán fue acuerdo. el culpable. De acuerdo. Ahora, acá a lo que nos trata de llevar esto es que ese poder que tiene este Satanás es el alcance que tiene. Su alcance es por toda la tierra. Puede ir y puede venir por todos lados. No tiene una limitación en cuanto a eso, ¿no? Es intrometido. Y claro, eso tiene que ver con la otra parte que dice andar por ella. Es una posibilidad que le han dado para entrometerse en los asuntos de los hombres. Y ahí vemos lo de los engaños y las cosas que él hace, no es porque se involucra. No es una persona que está, digamos, mirando desde afuera, sino que tiene la posibilidad de involucrarse en los asuntos que tienen que ver con el hombre, ¿no? Entonces, esa es la relación con el hombre que tiene, de involucrarse, de dirigir incluso, el- o influenciar, mejor dicho, en la vida de los hombres. Es el Bien, trasfondo, pastor, que también el hombre tiene, por el mismo mandato de la creación del Señor, de la vida, para que el hombre mismo pueda ir superando, ¿no?, las instancias y no se sienta el dueño y señor del mundo, ¿no? ujú, Y de esa forma es como crece el hombre integralmente, ¿no? Entonces, sí, aquí es donde eh, Dios mismo nos explica, ¿no? A través de su palabra y a través de este gran libro, para que el hombre tenga en consideración y en cuenta que ha venido también a esta tierra, ¿no? amén, Entonces, sí, en cuanto al desarrollo, en cuanto a lo que Dios mismo le ha dado como potestad para continuar en el trajinar de avanzar, ¿no? Desde toda perspectiva para él, Dios en así este es. caso, ¿no? Él tiene la posibilidad siempre de elegir, el hombre, ¿no? Así Elegir entre lo bueno y lo malo, entre Satanás y él. Dice acá en la pregunta 3 acerca de qué Dios llamó la atención de Satanás. Por un Acerca de aspecto Job, bíblico, ¿Acerca de quién? no hace con él. de Job. Acerca de su siervo Job, ¿no? Justamente en ese versículo le dice, ¿no has considerado a quién? Jacob, A mi siervo Job, A mi y siervo. le dice, no todas las características que tiene Job. Y la versículo 4, perdón, la pregunta 4 dice, ¿qué dijo Dios acerca de Job? ¿Cómo lo considera? ¿Qué palabras dice Dios de Job? un varón intachable, Muy bien, temeroso, intachable, recto, temeroso y apartado y apartado del Del mal. mal. del mal. Muy bien. Es lo mismo que aparece en los versículos del 1 al 5, pero esta vez es por la misma voz del Señor, que habla o da testimonio así de este hombre Job, ¿no? Son las palabras del Señor acerca de él. Dice después, en estos versículos, ¿qué sugirió Satanás como la motivación de Job al servir a Dios? Este le sirve a Dios por la riqueza. Muy bien. Como si fuera un temor que venía a partir de qué? Interesado. Interesado, ¿no? Por todas las cosas que Dios había bendecido a quién? A Job. A Job. Muy bien. Claro, Señor, tú le has dado prosperidad, le has dado riqueza, lo has protegido y él te adora o te sirve por eso. Y eso nos hace acordar mucho, pues,
una de las cosas que uno ve en nuestro tiempo, ¿no? Que muchas personas vienen al Señor, pero vienen por la bendición y no vienen por el que bendice. Entonces, ahí también hay como ese tipo de preguntas está haciendo Satanás, ¿no? Él viene porque tú lo has bendecido, pero si no lo bendices, a ver, otra vez le lanza un reto. Dice acá la pregunta 6. ¿Cómo supone que Satanás sabía? Mario, Sí, hermano, dime. no, quería decir algo que está A ver. metido en un tendencia hoy en día, que catalogan a la persona que tenga una mansión, un chalet, una 4x4, una avioneta, como bendecida de Dios, ¿no? Y aquella persona que anda en bicicleta, o caminando, o no tiene una mansión, no está bendecido por Dios, ¿no? Es como un poquito el pensamiento que tenía el enemigo hacia Job. ¿Por qué digo esto? Porque Abraham fue rico, ¿sí? David fue rico, sí. Salomón fue rico, sí. Pero Jeremías fue todo lo contrario, y fue profeta de Dios y usado por Dios. Y Juan el Bautista fue profeta de Dios y usado mucho por Dios y no tenía toda esa riqueza. ¿Entienden lo que es? Hay un mal concepto de lo que es bendecido por Dios, por aquella persona que a lo mejor no tenga todos los recursos, ¿no? Pero es como decir, bueno, este hombre es bendecido por Dios porque tiene una cadena de televisión y sale en todos los canales. Este otro no tiene nada, no está bendecido por Dios, por lo tanto es un siervo de Dios o un hijo de Dios. Eso está viendo en distintas congregaciones. Sí, eso es lo que ¿Hola? en nuestro día se conoce como esa, ¿cómo le llaman esto? La teología de prosperidad, donde se considera de que la persona que es próspera materialmente es porque está en una buena relación con el Señor. Y aquel que está mal es porque tiene una mala relación con el Señor y el Señor como que lo está castigando, ¿no? Esa es una teología bien, bien conocida también en estos tiempos. Bien, dice también acá la pregunta 6. ¿Cómo supone que Satanás sabía que había una valla alrededor de Job? Iba de progreso en progreso, de prosperidad Le iba bien. cada vez. Claro, recuerden de que hemos visto justamente cuando hay ese diálogo entre Dios y Satanás, que Satanás le dice que estuvo, ¿en dónde? Recorriendo la tierra. Recorriendo la tierra. Muy bien. Entonces él sabe todo lo que ocurre en la tierra. Y no solamente, o sea, dice también que andando por ella, ¿no? Se mete en todos los asuntos. Él sabe perfectamente quién era, pues, Job, sino que no lo había podido atacar porque el Señor lo había protegido y guardado, ¿no? Justamente la pregunta 7 nos dice, ¿cómo te muestra eso acerca del poder de Dios? ¿El poder de Dios es mayor que el de Satanás? ¿O es igual? Mayor siempre. Muy bien, es muy superior, ¿no? Es muy superior. Satanás solamente puede moverse en función de lo que el Señor le permite. Hasta ahí, ¿no? Tiene poder, pero es un poder controlado, ¿no? El poder del Señor está por Limitado. encima. Es limitado, exactamente, ¿no? Y la pregunta 8 dice, ¿Satanás podía hacer lo que quería con Job? No. No podía hacer pues cualquier cosa, ¿no? Solamente qué cosa podía hacer. Con las riquezas que había. Todo lo que tenía. Solamente puede hacer lo que el Señor le permite hacer a Satanás. Le permitió que perdiera todas sus cosas, sí, pero eso fue porque el Señor se lo permitió, no porque Satanás tuviera ese poder de por sí, ¿no? Bien, lo primero que hemos visto acá es este diálogo entre Satanás y el Señor, donde vamos viendo un poquito cómo es el actuar de este Satanás, ¿no? Vamos a ver ahora los versículos siguientes, Job capítulo 1, con versículos del 13 al 22. Y vamos a marcar cada vez que encontremos a Job,
Y cada vez que encontremos un ataque a la familia de Job, le vamos a poner un número. Acá ya está en el texto, así que ya no va a ser necesario marcar. Pero sí vamos a marcar a Job. Entonces el versículo 13 dice, y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, bueno, acá vemos, marcamos Job, ¿no? Listo. A ver, el 14. Vino un mensajero a Job, le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a él. Muy bien. ¿Qué marcamos ahí? Job. A Job. Vino un mensajero y le dijo, Los bueyes estaban arando. pasando y los aras paciendo junto a él. Muy bien, versículo 15. Y los sabeos atacaron y se los Y- llevaron. Muy bien. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Muy bien. Pues ahí encontramos el primer ataque, ¿no? De los sabeos. ¿Qué hicieron estos sabeos? ¿A quién atacaron o qué se llevaron? Llevaron las asnas, los bueyes. Muy Los bien. bueyes estaban- Bueyes, asnas, ¿no? ¿Y qué más hicieron también? Mataron. Mataron a los criados. Mataron a los criados. Que también puede considerarse en aquel tiempo, los criados o esclavos eran como eran parte de la posesión también de un hombre, ¿no? Entonces están acá junto con los bueyes y las asnas. Este es el primer ataque. Vamos a ver acá que hay que marcar. A ver. Solo yo escapé y parezco a usted. Este es Contárselo a usted usted. acá. Muy bien. Sigamos con el versículo 16. Mientras, Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió, y solo yo escapé para contárselo a usted. muy bien. Buscar usted. Vamos a marcar usted acá y vamos a ver también el número 2 de los ataques. Está en esta parte que dice fuego de Dios. Este fue otro ataque, ¿no? ¿Qué cosa consumió o qué perdió acá Job? Las ovejas y los criados. Las ovejas y los criados, los pastores que cuidaban estas ovejas, ¿no? Bien, sigamos con el versículo 17. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Muy bien, marcamos acá. Los Usted. caldeos. Y el número 3. Bueno, cuadrillas, Los caldeos. los caldeos. Los caldeos. ¿Esta vez qué cosas se llevaron o hicieron los caldeos? Se llevaron los camellos y mataron a los criados. Otra vez mataron a los criados. Bien. Pues siguen siendo todavía cosas materiales, ¿no? Hemos visto bueyes, ovejas, camellos y criados. Bueno. Digamos con el versículo 18. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, chicos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en la casa del hermano mayor. Muy bien, vamos a marcar acá este pronombre sus, porque habla de sus hijos, ¿de quién? De Job, ¿no? Estaban comiendo, como era su costumbre, viviendo en la casa del hermano mayor. ¿Y qué pasó? El versículo 19. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes. Solo yo escapé para contárselo a usted. Marcar usted. Vamos usted. También el número 4, este gran viento, que esta vez ya no se llevó animales ni criados, sino, ¿qué cosa hizo este gran viento? Derrumbó la casa. Derrumbó la casa donde estaban, ¿quiénes? Jóvenes. Los jóvenes. Los hijos de Job. Cuando dice que eran jóvenes todavía, ¿no? Y murieron.
Y también podemos notar que siempre está la palabra mientras. Es como que nunca, no llegaba a terminar el primero y ya venía el otro, ¿no? Todo esto le vino de golpe a Job. En un momento, de repente, en minutos, pasó de ser un hombre rico a ser un hombre que ya no tenía nada, ¿no? Ni animales, ni camellos. Sus hijos habían muerto. Bueno, Casi sistemático. sí. Sigamos con el versículo 20. ¿Qué dice 20? Entonces, Job se levantó, muy bien. ¿Qué hizo? Rasgó su manto, Tomó su manto. rasuró la cabeza, mostrándose en tierra, adoró. Muy bien. Entonces marquemos acá. Job. Acá también este su es un pronombre de él, ¿no? Se rasuró su cabeza y postrándose, ¿qué hizo? En tierra. Tierra, Adoró. adoró. Bien, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Vamos a marcar entonces mi, que es un pronombre, porque es Job. Y terminamos con el versículo 22. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Ni culpable. Job Bien, acá vemos pues este pasaje en realidad nos habla de esta gran tragedia que ocurre con este hombre, ¿no? Como dijimos hace un momento, él viene a perder todo lo que tenía, incluso sus hijos, pero lo que llama la atención, ¿qué cosa es acá? ¿Qué parte? Él como que acepta todo, acepta. Muy bien. Y no le echa la Él, culpa a Dios. así es, ¿no? Él muestra su dolor porque rasga su manto, rasurar la cabeza era una forma como ellos tenían de demostrar su dolor, de expresarlo, ¿no? Pero no se queda ahí, sino que se termina pues postrando y adorando al Señor, ¿no? ¿Cuál es el argumento que da? Él dice que salió desnudo del vientre de su madre y desnudo volverá a él. Muy bien. Es una forma de decir, todo lo que yo tuve se queda acá. Yo llegué desnudo y me voy desnudo, así, ¿no? Nos hace ver el valor que para él tenían esas cosas, ¿no? Secundarias. Bien, veamos estas preguntas. Dice acá la pregunta 1, resume las diferentes maneras en que Satanás atacó a Job. De todas las maneras imaginables. Primero atacó ¿a qué? Sus riquezas, su posesión. Posesiones, los bueyes, los asnos, ovejas y todas esas cosas, incluso los criados, ¿no? Después, A la familia, a los hijos. a la familia, a los hijos, ¿no? Ni siquiera enfermándolos, sino que terminan muertos los hijos. O sea, eran los seres a quienes Job amaba y cuidaba, porque leímos en el capítulo anterior que Job veía porque tuvieran una buena relación con el Señor y pedía perdón por sus pecados y todo eso, ¿no? Pero bueno, terminan muriendo en esta parte. ¿Qué más usó Satanás? Se usó a personas y fenómenos de la naturaleza, ¿no? Muy bien. ¿Esas personas quiénes eran? Bandas, delincuentes. Esas bandas, muy bien, esos sabeos, esos caldeos que se juntaron para hacerle daño, ¿no? También fueron influenciados por Satanás y también vemos que usa pues algunos fenómenos de la naturaleza como ese fuego de Dios que dice como que algo cayó de arriba, ¿no? Y los quemó, y ese gran viento que destruyó la casa donde se hallaban los hijos de Job, ¿no? Entonces, el poder de Satanás es un poder bastante fuerte, ¿no? Es poderoso, pero vemos que siempre está controlado y que el poder de Dios es mayor, ¿no? Justamente la pregunta 2 decía eso. ¿Qué muestran estos ataques acerca del poder de Satanás?
¿Se le ha conferido poco poder o gran poder? Yo diría que el enemigo tiene poder, ¿no? Porque él fue un gran querubín que estaba a cargo de la adoración del cielo, ¿no? Y este gran querubín no se le quitó el poder, pero hay que recordar que Dios es todopoderoso. Así es. Ya no tiene poder, pero Dios es todo, Jesús es todopoderoso, y el Así Espíritu es. Santo es todopoderoso. Está por encima de él, ¿no? Bien, la pregunta 3 dice, según el versículo 20, ¿cómo respondió Job al ataque de Satanás? ¿Qué hizo primero? Se humilló ante Dios, Muy se bien. postró ante Dios. Lo interesante, Mario, es que Job no maldijo, no protestó, no se enojó, porque, o sea, todas esas reacciones de enojo, maldición, son reacciones naturales de un hombre que a veces sufre desgracia, ¿no? Y Claro, como él imagínate la desgracia que... recibió las desgracias, él recibió todas las desgracias habidas y por haber, él adoró a Dios. Así es. Justamente esa es la parte que nos llama la atención, porque para una desgracia tan fuerte como la que ha sufrido, digamos lo normal sería que se ponga pues a renegar, sí ha mostrado su dolor por su familia y por todo lo que perdió, porque es natural también, pero eso no lo lleva a pecar, en este caso a maldecir a Dios, ¿no? Dice acá la pregunta 4. ¿Respondió Job como Satanás había predicho que lo haría? No. ¿No? ¿Qué cosa esperaba Satanás? Que maldijera a Dios. Que maldijera. ¿Pero qué hizo Que Job? culpar a Dios. No hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue orar y bendecir al Señor, ¿no? Dice la pregunta 5, ¿por qué Job o alguien como él sería blanco para Satanás? Esto hay que relacionarlo con la lección anterior. ¿Cómo era el comportamiento de Job? Santo, Era recto, Recto, santo, ¿no? temeroso de Temeroso de Dios. Dios. Y precisamente la semana anterior aprendimos de que hay dos reinos. ¿Se acuerdan? El reino de la luz y el otro reino, el de la oscuridad, ¿no? El que dirige Satanás justamente. Y uno puede convivir con el otro. No se puede, ¿no? No conviven esos dos reinos. Entonces, Satanás precisamente es enemigo de todos aquellos que manifiesten ser leales a quién. Dios. A Dios, al Señor, a Jesús, ¿no? Aquellos que manifiesten ese carácter, inmediatamente se conviertan en enemigos de Satanás. Y conociendo, porque la palabra también nos dice de que Satanás es homicida desde el principio, ¿qué es lo que busca Satanás con estas personas? Él quiere matarlas, ¿no? Porque su naturaleza es homicida. Dios nos guarda, pero su intención de él es matarlos, ¿no? Si no lo mató a Job en esta oportunidad fue porque Dios no lo permitió. No lo permitió, no le dio el poder de hacer eso. Dice la pregunta 6. ¿Qué aprendiste de Job respecto a Dios y a Satanás? ¿Estas lecciones podrían aplicarse a nosotros hoy en día? Lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Es muy poderoso Satanás, pero el poder de Dios es mucho mayor, ¿no? Está muy por encima. Ahora, en nuestros días, ¿Satanás sigue actuando de esta misma manera? Sí, claro. Sí. Así es, ¿no? Cada momento. Sigue influenciando en el mundo, sigue recorriendo el mundo, sigue metiéndose en el asunto de los hombres
y sigue pues haciendo planes, engaños, artimañas, como hemos visto en las lecciones anteriores, para atacar a los hijos del Señor, ¿no? Pero el Señor siempre está Controlando la situación. controlando. Él siempre tiene todo bajo su control. Bien, entonces hemos visto en este pasaje todo este primer grupo de cosas o de desgracias que le pasa a Job. Veamos ahora lo que nos dice Job 2, versículos del 1 al 10. Esa es la segunda parte, ¿no? Marquemos cada vez que encontremos Señor, aunque acá ya está marcado ya, como eran varias marcas ya les he hecho, entonces vamos a leer y anotar acá, ¿no? Dice el versículo 1, y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Parecido a lo que hemos leído en el capítulo anterior, ¿no? Ahí está marcado ya, delante del Señor vinieron los hijos, vino también Satanás. Versículo 2. ¿Qué preguntó el Señor? Y el Señor preguntó a Satanás de dónde viene. Entonces Satanás respondió al Señor de recorrer la tierra y de andar por ella. Muy bien. ¿Respondió igual que antes? Sí. Igualito Igual. que antes, ¿no? Igual. Versículo 3. El Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Por qué no hay otro como él sobre la tierra? Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste por caer para que lo arruinara sin causa. Muy bien. Habla primeramente de la misma forma como habló en el capítulo anterior, pero le agrega una parte más al final, ¿no? Que todavía conserva Su integridad. integridad, ¿no? A pesar de que me incitaste. Incitación. Realmente al Señor no se incitar acá suena como a tentar, ¿no? Es verdad que al Señor no se le puede tentar, pero acá nos está queriendo hacer ver el intento que hizo Satanás de engañarlo, ¿no? Es que ese Señor le dice, yo te he permitido hacer eso, pero no es que yo no supiera, sino que sabía esto, ¿no? ¿Qué nos dice el versículo 4? Satanás respondió al Señor, ¿por quién? Si todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Muy bien. ¿Y el 5? Sin embargo, Sin embargo, tiende ahora tu mano y toca esto y tu carne y verás si no te dice tu misma cara. muy bien. Otra vez intentando incitarlo. Pero esta vez ya no va hacia el tema de bienes materiales o sus hijos, sino ¿qué cosa va a intentar La atacar salud. ahora? La Sí, La salud. salud. La salud. Y también nos muestra una cosa más, ¿no? Que Satanás también es persistente. No puede con una y ahora está tratando de ir por otro lado, ¿no? ¿Cómo le responde el Señor? Versículo 6. Y el Señor El Señor- sígase. Y el Señor dijo a Satanás, Él está en tu mano, pero respeta su vida. Bien, nuevamente le pone un límite, le va a dar el poder tocar el cuerpo de Satanás para hacerle daño, pero le pone límite otra vez. ¿Cuál es ese límite? Que respete su vida. Su vida. No lo puedes matar, ¿no? Tienes que respetar su vida. Bien, versículo 7. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Muy bien. Ahí está marcado Satanás. Ya vemos cómo comienza esta vez a atacar a Job, ¿no? Llagas malignas, dice. Por todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla, hasta la cabeza, ¿no? ¿Qué más? Sigamos con el versículo 8. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Muy bien. ¿Qué nos llama la atención acá?
Acá hay un salto, ¿no? Desde el 7 hasta el 8 han ocurrido cosas allí. Ya pasó mejor dicho, Job ha sido atacado con esta llaga en todo su cuerpo, y ahora está en una situación, en una posición ¿de qué? Imagínenselo a un hombre, ¿no? Sentado entre cenizas, lleno de llagas, rascándose con un pedazo de teja, ¿no? ¿Cómo lo visualizamos ahí a Job? ¿Por qué parecería? Dígamelo. Imagínenselo como sería de repente como ver acá qué sé yo, de repente un mendigo ahí, cuando a veces uno ve por la calle que están tirados ahí junto con la basura, cosas así, ¿no? Totalmente enfermo, lleno de llagas, ahí rascándose con una teja. Eso está ahora, ¿no? Para tener el contraste entre lo que había sido y lo que es ahora. Y ahora en el versículo 9, ¿quién aparece? Mujer, Aparece su mujer, ¿no? ¿Cómo le dice? entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué duro, ¿no? Bueno, esto también suena como que duro de parte de ella, pero también tenemos que entender, ponernos un poquito en los zapatos de ella, ¿no? Ha sufrido la pérdida de su familia, ha sufrido la pérdida de sus hijos, ahora lo ve a su esposo enfermo, pues, tirado ahí entre un montón de cenizas y bueno, como que ya no puede más, ¿no? ¿Y él cómo responde finalmente? En el versículo 10. ¿Qué Pero le él le dijo? dijo, habla como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Muy bien. Fíjese la respuesta, ¿no? Porque parece como que estuviera llamando él a su mujer necia, pero ¿es así? Él está diciendo, hablas como, Como cualquier mujer Cualquier necia. mujer. es decir, no le está diciendo a ella directamente necia, le está diciendo que habla como si fuera una mujer necia. ¿Por qué es importante eso? Porque si hubiera él agredido a su mujer de esa manera, también habría pecado. Pero acá la palabra nos dice al final que él no pecó con sus labios, ¿no? Está diciéndole una cosa que es fuerte, pero no hay pecado ahí. Está haciendo una comparación, digamos, entre su esposa y una mujer en la forma de hablar, ¿no? Bien, veamos las preguntas para poder entender un poco más este pasaje. Dice la pregunta 1, ¿qué aprendiste acerca de Job en este pasaje? ¿Qué atacó esta vez Satanás? Su salud, Su salud. Muy bien. ¿Qué cosa le hizo? daga en todo el cuerpo. Muy bien, lo hirió con llamas malignas, dice ahí, por todo el cuerpo, ¿no? Pero aún así, Job, ¿qué hizo? Siguió siendo íntegro. Tuvo su integridad, así es, ¿no? ¿Qué cosa quería Satanás esta vez? Que maldijera a Dios. Era Dios. Claramente, que maldijera al Señor, ¿no? Dice después, esta vez, ¿quién mencionó a Job? ¿Cómo lo describió? Su mujer. No, Dios. Dios, al comienzo, ¿no? ¿Qué cosa dice Sí. Dios? Que es un hombre íntegro, recto, Temeroso. Así es, de la misma forma como lo había hecho en el capítulo anterior, ¿no? Igualito, con las mismas características, intachable, recto, temeroso del Señor, apartado del mal. A pesar que había perdido él todos sus bienes, no había cambiado su actitud a ese respecto, ¿no? Dice acá la pregunta 3, la contienda estaba a punto de ponerse más intensa. ¿Qué permiso le pidió Satanás a Dios? que atacara su piel, su cuerpo. Muy bien.
Muy bien, ahí dice pues como que le pidió permiso, pero realmente eso no estaba pidiendo permiso, ¿no? Estaba incitando otra vez, tratando de tentar al Señor para que le diera esta potestad de poder atacar el cuerpo de Job, ¿no? Finalmente el Señor le otorga ese permiso. ¿Sí? Sí, sí, en realidad sí, ¿no? La pregunta 4. ¿Cómo respondió la esposa de Job a este nuevo desafío? Su esposo enfermo, ya había pasado por la pérdida de sus bienes, de su casa, de sus hijos, y ahora viene el esposo enfermo, ¿no? ¿Qué pasó con ella? Le incitó o le sugirió o le aconsejó a Job que maldijera a Dios y que él se muera. Pero Así también es. ahí, Mario, denota la mujer de Job, que Job por un lado tenía una buena comunión, eso lo vemos, pero por otro veo que la mujer de Job tenía la misma relación con Dios, porque si no hubiera respondido de la misma manera, ¿no? Y hay Sí. otra cosa, si Job hubiese hecho caso a su mujer, tenía una tarjeta, el enemigo, el diablo, para presentarla a Dios. Dije, te dije que Job iba a te dije que él te iba a maldecir. O sea, no le dio Job esa oportunidad al diablo para que él vaya y después converse con Dios, ¿no? El diablo. Ujú. ¿Entiendes lo que dije? Sí, sí, claro. Es una circunstancia pues que un poquito nos hace ver cómo es la relación de esta pareja, ¿no? Evidentemente no es igual. Ahora, tenemos que recordar también en cuanto a una pareja que la cabeza del hogar, ¿quién es? ¿El varón o la esposa? El hombre. Es el hombre. Es él el que tiene que asumir esa responsabilidad, ¿no? La mujer también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos habla como vaso más frágil. Entonces, dentro de esta prueba tan dura, que ambos son sometidos a esta misma prueba, ella pues es más frágil, ¿no? Por eso les decía, tampoco es algo tan sencillo soportar una pérdida tan fuerte como la que han tenido ellos dos, ¿no? Pero bueno, ella no resiste más y cede ante esa tentación, ¿no? Diciéndole, ¿sabes qué? Termina con esto, maldice y ya muere después, ¿no? En realidad, ¿quién estaba echando la culpa a la mujer de lo que había sucedido? Dios no Dios. está culpando. Dios. Así es, a Dios mismo. Es como que dice, por culpa de tu Dios ha pasado esto. Entonces, le ocurre esto, ¿no? Ahora viene la pregunta de aplicación, porque dice, ¿alguna vez has soportado una presión similar proveniente de un ser querido durante una prueba? Mario, ¿Les ha pasado? Sí, sí, puedo hermano. comparto el testimonio de un amigo mío. A ver. Él servía a Dios con su esposa mucho, ¿no? Integraban el consejo pastoral de la iglesia. Un día subió a su auto, 1500 por hora, en día de lluvia, chocó, murió, ¿no? La reacción de la mujer fue enojarse con él. Ellos tienen la culpa. Y por ende dejo de servir a Dios, dijo. Por ende me voy al mundo. Se fue al mundo. Hizo lo que quiso con su cuerpo. Gracias a Dios, hoy por hoy, ella se arrepintió de ese pecado, de ese enojo, de esa ira, y está sirviendo a Dios Qué con bueno, todo hermano. realmente. Pero un momento de tristeza que causó ella, o sea, la muerte del marido causó tristeza, dolor, pero el alejarse esta mujer de Dios causó más dolor y más tristeza en la congregación, a la iglesia. Ujú. Toda la Pero congregación gracias a sufrió. Dios, sí, pero en este tiempo ella está sirviendo nuevamente en otra iglesia, ¿no? Bien, sana, Fue se restaurada por el reconcilió con Señor. Dios. Sí,
Así es, claro, hay pruebas que son bien duras, hermano. Justo en este tiempo de pandemia, pues, ¿cuántos de nosotros pues han sufrido pérdidas, ¿no? De familiares, padres, madres, esposas, esposos. Hay tiempos así, ¿no? Y tenemos que entender que el Señor también está dentro de su control de estas cosas. Bueno, esa era una pregunta de tipo aplicación personal. Dice acá la pregunta 6, ¿cómo respondió Job? Job, ¿perdió él su integridad? ¿No? No, pues sino No, no que perdió. no perdió su integridad. Ahí también vemos que no la hizo, no llamó a su esposa fatua como algunas traducciones hablan, ¿no? Sino que le hizo una comparación, como que está hablando como si fuera una de ellas, ¿no? Ahora, Job razona con ella y le dice, ¿cuál fue el argumento que usa Job? Así como recibieron, Las bendiciones tenemos que recibir las cosas malas. así es. Ese es un razonamiento de él, ¿no? Cuando recibimos bendición, no decía nada, estaba feliz. Y ahora que viene un tiempo malo, no puedes pues agarrar y pretender que no rechazarla. No sería justo, ¿no? Y acá la pregunta 8 dice, ¿crees que Dios podría jactarse? No, perdón, la pregunta 7. ¿Cuál crees que es la extensión de la soberanía de Dios sobre qué Él tiene poder, autoridad? Yo no le he respondido a usted. Sobre la vida y sobre todo lo que es material también. Así es, sobre toda su creación, ¿no? Incluso nosotros mismos. Él tiene poder y autoridad, incluido el mismo Satanás, porque hasta sobre él tiene autoridad, ¿no? Y la pregunta 8 dice, ¿crees que Dios podría jactarse de tu carácter, así como fue el caso de Job? Esta pregunta también es de carácter personal, ¿no? Bueno, eso para reflexionar, ¿no? A ver cómo sería si es que Dios, es como que Dios dé testimonio de ti. Cuando hablaba de Job decía que era recto, intachable, temeroso de Dios, apartado, ¿no? Y si hablara de mí, pues ¿qué diría el Señor, no? Eso es para reflexión. Bien, vamos a llegar acá a la sección de finalizando para ver las conclusiones de esta lección. Dice, en la historia de Job hemos aprendido que Satanás recorre la tierra y que es consciente de lo que sucede donde vivimos. Él sabe quién está viviendo verdaderamente para Dios y señala a esos individuos como una amenaza para su reino. Pero Dios también está al tanto de lo que sucede en la tierra. Fue Dios quien trajo a Job la atención de Satanás, resaltando sus virtudes: hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Está en Job 1:8. Satanás respondió con una queja: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Esto es Job 1:10. Satanás sabía que había una valla alrededor de Job, obviamente porque no podía tocarlo sin el permiso de Dios. ¿Cuán consolador es esto para nosotros? ¿Sabías que Dios puede poner vallas alrededor de nosotros para protegernos de los ataques de nuestro adversario? Satanás no solamente se quejó de los límites puestos a su poder, sino que también cuestionó la evaluación que Dios hizo de su siervo. Él acusó a Job de servir a Dios solo porque había sido bendecido grandemente. Luego, Satanás lo desafió diciendo: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Job 1:11. Date cuenta que Satanás no se jactó de poder hacer cuanto quisiera con Job. ¿Por qué? Porque su poder está limitado por Dios. Siempre ha sido así y siempre lo será. El enemigo no puede hacer nada sin permiso de Dios. Esto también está en Efesios 1:20 al 23 y Daniel 4:34 y 35. Si Job pudo soportar la gran ola de ataque de Satanás, ¿cuánto más deberíamos tú y yo hacer lo mismo? Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nuestro interior. Por lo tanto, cuando seas tentado por el maligno, no desmayes. Determina mantenerte firme.
Recuerda que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Esto está en el Salmo 103, 19. Bien, hermanos, con esto hemos terminado el material. ¿Qué les pareció esta parte? ¿Qué comentarios tienen? Hay que ver la integridad de Job, ¿no? La fidelidad con Dios, su fe, a pesar de todo lo que le sucedió. O sea, qué complicado, ¿no? Qué complicado que le pase algo a alguien en esta época y seguir ahí postrándonos a Dios. Es un caso bastante extremo, ¿no? Una cosa tan fuerte en tan poco tiempo, pero bueno, está escrito en la palabra del Señor para enseñanza nuestra y el Señor lo ha puesto justamente ahí por eso, ¿no? Para que aprendamos, para que sepamos. Ciertamente es durísimo una pérdida tal, ¿no? ¿Comentarios aparte? Una verdadera enseñanza de la integridad del hombre, como se menciona, ¿no? Es un caso muy extremo, pero tan necesario para que el hombre pueda tener una guianza, ¿no? En su devenir histórico, su paso por esta tierra, ¿no? Uh-huh. En la vida personal, familiar, como también de una nación, ¿no? Me hace acordar una historia acerca de la integridad, ¿no? De una persona que dice que estaba en un supermercado comprando y de repente encuentra una billetera en el piso. Entonces él se acerca, la recoge en la billetera y se va pues a la atención al cliente para devolverla, para que busquen a su dueño. Y la persona que le recibe la billetera dice: señor, ¿sabe qué? Es muy raro en este tiempo encontrar personas honestas como usted. Así que permítanos tomarle una fotografía, porque le vamos a poner acá como un reconocimiento, ¿no? Usted es honesto. Y este señor se opone, dice: no, fotografía no. Pero ¿por qué no quiere fotografía, no? Y él dice: porque la dama con la que estoy no es mi esposa. Puede ser muy honesto, muy qué sé yo, pero tiene su trampa ahí, pues. Entonces eso no es pues ser íntegro, ¿no? Y así pasa, o sea, tenemos a ver muchas veces personas que demuestran por un lado un valor, pero por otro lado hay un antivalor. Entonces eso no es integridad, pues, ¿no? Integridad significa en todos los aspectos de la vida. Me acordé de esa historia ahorita, ¿no? Me hizo reír. Hermano Mario, Sí. Mario, a mí me pasó lo mismo en la vida real, ¿no? Un hermano viene y se acerca a mí y me dice: ¿puedo orar? Sí, como no hay problema. Y por mi pareja, me dice. Y yo le pregunto: ¿qué pareja? Le digo: la que está en el hotel. Me dice: ¿y esa quién es? Aquella es mi mujer, pero yo tengo otra, ¿no? Bueno. Y yo le digo: perdóneme hermano, pero yo no voto por adulterio ni por fornicación. Si quiere, traiga a su esposa, por los dos, para que vivan en santidad, ¿no? Pero no ampaño el pecado. Claro, hermano. Digo, ¿no? Eso nos muestra un poco, pues, cómo era este hombre Job íntegro, significa, pues, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Bien, hermanos, bien, ¿algún comentario adicional? Yo quería decir solamente que a mí también me gustó bastante este tema porque nos ayuda a todos a saber cómo enfrentar las múltiples pruebas que tenemos y que aprender a ser como Job, que aceptó incluso al Señor en esos tiempos difíciles y no rechazarlo y enojarnos como muchas veces hacemos en nuestra naturaleza. Amén, así es, hermanita, así es para ti. Bien, hermanos, vamos a acabar nuestra lección. Hermano Ricardo, ¿nos podrás despedir, por favor, en una oración? ¿Sí? Hermano. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por las enseñanzas. Gracias, Padre. Graba tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, gracias por
porque has escrito tu palabra para nuestra vida, Padre bueno. Señor. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos por esta enseñanza. Bendice a mis hermanos, bendice a mi hermano Mario Castañeda, bendice a su familia, su hogar. Bendice a todos mis hermanos. Gracias. Te estoy muy agradecido a ti, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Amén. muchísimas gracias. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana con la lección número 5. Cuídense Amén. mucho, hermanos. Bendiciones. 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 Buenas noches, que les vaya bien. Buenas noches. Gracias, hermanos.